Sí, cuando todos los portales, todos los diarios están diciendo que hay un acuerdo que se firma el día viernes, que hoy se abre Hormuz y que todo el mundo va a transitar libremente, como dijo Donald Trump. Petróleo ayer. para todos, dijo. Petróleo para todos, vengan por los barcos, todo va a salir. Bueno, pues no. Anoche, luego de haber declarado Trump que había un alto el fuego en todos los frentes, incluido Líbano, Israel bombardeó 4 localidades de Líbano con víctimas, con drones, con misiles, y el ministro de Defensa de Israel sostuvo que ante los ataques de Hezbollah, Israel va a seguir atacando y que además no se va ni de Líbano, ni de Siria, ni de Gaza. Es decir, 3 temas que aparentemente estaban en este acuerdo que se va a firmar el viernes. ¿Por qué te digo aparentemente? Porque el texto real del acuerdo no lo tiene nadie, no lo he podido conseguir en ninguna parte. Yo pregunté a una fuente norteamericana, Trump lo tiene, y se reían. Bueno, no sé qué se va a firmar el viernes, pero lo cierto es que Trump quería dar un anuncio el día que cumplió 80 años, se dio el gusto, lo dio en una ceremonia impresionante en la Casa Blanca, pero Israel dice, nosotros no participamos. De más está decir la furia con que debe haber leído esto que ahora nosotros te vamos a mostrar, porque está refrendado por el propio ministro de Defensa israelí. Vamos a repasarlo fragmentariamente para que ustedes vean esto que nos está diciendo el doctor Rukauf en cuanto a la posición sólida, dura, que tiene el gobierno israelí. Dice, el acuerdo de Trump no nos obliga. Israel no está subordinado a Estados Unidos y somos un país independiente y soberano. Sigue, nuestra obligación es hacia los ciudadanos de Israel, los soldados de nuestras fuerzas, claro, y el pueblo judío, y nuestra obligación histórica hacia los judíos perseguidos y asesinados en miles de años de diáspora es brindar seguridad a los judíos en la tierra de Israel. Con este concepto es como sigue esto, que es realmente muy duro, y se planta frente a un presidente de los Estados Unidos que, ¿cómo va a reaccionar? ¿Por qué? Porque hay acuerdo con Irán, pero ahora no hay acuerdo con Israel. O con Netanyahu, como lo quieras ver. Israel lo que dice es, a nosotros nos va la vida, a nosotros nos va la subsistencia. Irán, Hezbollah, Hamas, los hutíes no quieren atacarnos en una guerra convencional, quieren que desaparezcamos de la tierra, claro, quiere hacer desaparecer. ¿Está en la constitución del Estado teocrático israelí? Bueno, entonces le digo, si los iraníes efectivamente establecen que tiene que desaparecer Israel, Israel no quiere tener cerca de sus fronteras a enemigos tan importantes. A Irán lo tiene lejos, lo tiene a 1.300 kilómetros, pero a Hezbollah lo tiene en la puerta, en el norte de Israel, en el sur del Líbano. Hay una guerra constante hace mucho tiempo. Está Gaza, todos conocemos el drama de Gaza, está todo el tema de Cisjordania y el tema de Siria. Entonces, la gran pregunta acá es, el viernes, ¿va a firmar Netanyahu? Es decir, cuando Trump le diga, tenés que venir a Ginebra a firmar este acuerdo, ¿qué va a hacer? Porque la decisión del ministro de Defensa de Israel no puede ser autónoma. Esto ha sido consultado con Netanyahu, o si no tenemos una crisis de gabinete. Y en el segundo lugar, anoche atacó Israel. Ya hay una muestra de que vas en contra de este acuerdo. Y la gran pregunta es, Israel atacó, ¿qué va a hacer Irán? Porque claramente, yo les vengo explicando a todos, en Irán hay 2 sectores. El sector que impulsó este acuerdo es el del ministro de Relaciones Exteriores. De la Cancillería, no el de Mahidi. No el de Mahidi. Claro. Mahidi es Guardia Revolucionaria Islámica. Entonces, la Guardia Revolucionaria Islámica, cuando venía el acuerdo, acuérdense, volteó el Apache y ahí se armó un lío. Ahora Israel ataca a Hezbollah, a una organización terrorista con la que técnicamente Estados Unidos no puede negociar, porque sus normas establecen que a una organización que vos declaraste Estados Unidos terrorista no podés negociar con ellos. Entonces, ¿qué es lo que dice Trump? Yo negocié ya este tema con el presidente del Líbano, pero el presidente del Líbano en la negociación dice hay que desarmar a Hezbollah. Es decir, es un rompecabezas muy difícil de explicar. Ahora, Carlos, te pregunto, porque vos no venías diciendo que en estos 2 poderes que había dentro de Irán, quien estaba triunfando era Mahidi. Evidentemente ha ganado la parte dialoguista, la parte de la Cancillería,
¿Y dónde está Baghdadi? Si es que está vivo. No, mirá, fundamentalmente cuando gana la Cancillería iraní, cuando gana Arachi, Sí. gana China y Rusia. Claro. Son los dos que cuando empezó esta crisis política interna y empezó a avanzar la Guardia Revolucionaria Islámica sobre la Cancillería iraní, se fue a Moscú y lo recibió Putin, que no recibe a cualquiera, ¿eh? A un canciller, él se lo manda que lo reciba el canciller. Su padre, claro. Exactamente. Lo recibió él, lo abrazó y le dijo mi amigo. A los 4 días lo recibió Wang Yi, el canciller chino, poco antes que llegara Trump a China. Es decir, el canciller está avalado por el poder internacional. Claro. Por otra parte, ahora todas las cancillerías europeas están agradeciendo el acuerdo, están sosteniendo el acuerdo. Un acuerdo que les quiero explicar brevemente, no es como dicen los medios tradicionales, la prensa privada hoy, es un pacto, no. Es un memorándum de entendimiento que se firmaría este viernes y que obliga en 60 días a resolver los temas que están pendientes. ¿Cuáles temas están pendientes? Muy grosos. Claro. 24.000 millones de dólares pide Irán. Trump dice no le voy a dar eso. Trump dice tenés que abandonar el plan nuclear. Irán dice no voy a hacer eso. Parece que lo más importante para el mundo se produce hoy. Hay que verlo. Dijo Trump, se abre Hormuz para todos y sin costo. Lo abrirá Irán, retirará su flota a Estados Unidos como parece haberse comprometido. Es un tema que vamos a ver en las próximas horas. ¿Repensará su postura Netanyahu? ¿O esto es utópico? No, todo es posible porque es muy difícil para Israel dar una guerra contra Irán sin Estados Unidos. Claro. Pero también Netanyahu está ante la situación de su realidad interna. La gente en Israel dice, nos van a dejar en manos de Hezbollah y de Hamas, de los que entraron, violaron, destruyeron. Así. Hay una situación muy compleja, pero en todo caso, les estamos dando algo que nadie les va a dar porque todos piensan que hay un pacto, no hay un pacto, es un memorándum. Ese memorándum va a tener 60 días y muy importante esto, estos 60 días se cumplen un mes antes de que llegue a Estados Unidos Xi Jinping, claro. Y 45 días antes de las elecciones del 3 de noviembre. ¿Y por qué digo esto? Porque Trump está empujando esto con fuerza, porque para mejorar su posibilidad electoral el 3 de noviembre... Que no viene bien. No viene bien en la sala de representantes, en el Senado está parejo. Pero para lograr esto necesita que baje el precio de la gasolina. Y hoy el galón de gasolina, pese a lo que ayer dijo Trump que está bajando, aún no comenzó a bajar. Sí están los mercados creyéndole, es decir, está bajando el precio del crudo y están subiendo las acciones de otras empresas, bancos, estructuras de inversión. Sí, el mercado global cree mejorando en la paz. Cree que se va a cumplir. Pero bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Hay que estar muy atentos, sobre todo aquella gente que está preocupada por el destino de Israel y de sus vecinos. Cuando uno tiene un acuerdo, lo firma el día que lo tiene. Cuando uno dice que va a firmarlo 5 días después es porque no lo tiene, en primer lugar. En segundo lugar, está muy claro que Donald Trump necesitaba festejar su cumpleaños al estilo Donald Trump, haciendo un anuncio que hasta ahora no tiene ninguna comprobación fáctica que vaya a ocurrir. Los mercados le creyeron, Europa sale contenta a aplaudir como focas que se ha tomado la decisión de abrir Hormuz, pero Hormuz no se abre. Hormuz sigue cerrado, lo sigue cerrando Irán, lo sigue cerrando Estados Unidos. Todo es para después del viernes. Pues hombre, hubieran esperado al viernes para hacer un anuncio. Claro, muchos van a ganar muchos millones, mientras tanto en Wall Street y en otros mercados. Mi sensación es que un acuerdo de estas características, sin la convicción de Israel y de la Guardia Revolucionaria Islámica, es absolutamente frágil. Cuando Israel dice, para mi subsistencia, porque yo no me juego una guerra, me juego la subsistencia, no puedo tener en la puerta de mi casa a Hezbollah, a los terroristas de Irak que responden a Irán, a los de Hamas, y me voy a quedar en Siria, es decir, me voy a quedar en todos los lugares que yo considero el colchón para mi subsistencia. ¿Cómo esto lo puede comprar la Guardia Revolucionaria Islámica, que ha puesto como condición que sus proxies, porque recordemos que Baghdadi
es además el padre político de Hezbollah. En mi país hubo un atentado pensado por Bahidi y ejecutado por Hezbollah hace mucho tiempo. Entonces, estamos hablando de dos contendientes que lo que preferirían es seguir en el conflicto. Cuando dos contendientes tan importantes como Israel y la Guardia Revolucionaria Islámica prefieren el conflicto y no el acuerdo, estamos más lejos del acuerdo que del conflicto. ¿Qué quieren que les diga? Hace poco la Guardia Revolucionaria bajó el famoso helicóptero Apache para frenar las cosas. Anoche Israel atacó para frenar las cosas. ¿Qué van a pasar en los próximos días? Es una terra incógnita. Claro está, todo el mundo festeja que se abre Hormuz, pero aclaremos, no se abrió, se abriría después del 19. Todo el mundo dice que hay un acuerdo, no es un acuerdo, es un memorándum de entendimiento para en 60 días llegar a un acuerdo. ¿Qué falta definir del acuerdo? Todo lo más importante. Irán dice, me da mis 24.000 millones de dólares. No, dice Trump, le voy a dar de a poco en la medida que ustedes cumplan. Estados Unidos dice, bueno, nadie va a cobrar peaje. Irán dice, bueno, por ahora no, pero después de los 60 días tiene que incluirse que podamos cobrar un peaje por el estrecho de Hormuz que nosotros vamos a estar cuidando. Estados Unidos dice, no va a haber más polvo nuclear, lo voy a romper todo, dice Donald Trump. ¿Qué dice Irán? No les vamos a entregar, ni van a ustedes poder acabar con el uranio enriquecido, porque no es para hacer una bomba nuclear, es para un plan pacífico. Entonces, los chinos dicen, nosotros podemos ayudar a bajar el enriquecimiento. Putin dice, nosotros podemos bajar para bajar el enriquecimiento. Pero las posiciones siguen siendo las mismas que hace 4 días. La única diferencia es que Donald Trump dijo que había un acuerdo, que Pakistán, que es China, dijo que había un acuerdo. Recordemos que China es gran perjudicado por este conflicto porque tiene muy complicado el abastecimiento petrolífero. Y finalmente, Irán, la Cancillería iraní dijo, estamos para firmar el acuerdo. Ahora, todos sabemos que hay 2 alas en Washington y que hay 2 alas en Irán. Unos quieren un conflicto, otros quieren un acuerdo. Unos están del lado del lobby israelí, otros están al revés. En el caso de Irán, muchos dicen, acá se acaba de decir algo muy importante, la cúpula anterior iraní hubiera llegado a un acuerdo mucho antes y mucho más acorde a las circunstancias. Pero la Guardia Revolucionaria Islámica es lo más duro de Irán y los militares tienen como convicción siempre la guerra. Se ha dicho, no lo voy a recordar, son todos gente muy inteligente. Lo peor que puede hacer una guerra es la que la conduzca un militar. Cada vez que ha habido en las guerras una conducción pensando en lo militar, no tuvo ningún resultado positivo ni para los contrincantes ni para la humanidad. Entonces, que festejen las bolsas, que festejen los políticos europeos creyendo que está todo bien, que todo va a funcionar, pero tengamos un poco más de paciencia al fin de semana que viene. No sea cosa que en lugar de llover acuerdos, lluevan misiles. Hablamos siempre de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, pero reparamos poco en las elecciones de septiembre en Israel. Y para ser candidato de Israel, cuanto más duro, suele ser más redituable, porque obviamente ahí existe miedo. Es decir, el miedo de que este cierre los tenga como pato de la boda. Más allá de que hay una diferencia interna política que se acaba de explicar y que yo no voy a reiterar dentro del Estado de Israel, claramente hay una generalidad de sensación de si nos quedamos a merced de nuestros enemigos tradicionales, la vamos a pasar mal. Y en consecuencia aparece el fantasma del 7 de octubre, el ataque de Hamás, la entrada al territorio de Israel. Todo eso va a ser motivo de la campaña electoral de septiembre. Yo no creo que llegue alguien planteando la paz a ganar las elecciones de Israel del 3 de septiembre. Y creo que cuando uno escucha al ministro de Defensa en lo que escribió, que salió hoy a la mañana en todos los medios de comunicación, que es de una dureza fundamental respecto a toda esta situación. No nos iremos ni de Siria, ni del Líbano, ni de Cisjordania, ni de Gaza. Cuando uno lee el conjunto del texto, es largo, pero cuando uno ve el conjunto del texto,
dice, esto es solamente un mensaje para el exterior, es una proclama electoral para las elecciones de septiembre. ¿Qué está planteando el ministro de Defensa? ¿Su candidatura? Porque yo creo que acá hay que entender que siempre que se desata una carrera electoral, hay resultados que algunos no entienden porque lo ven desde la puridad del comercio o desde la puridad de las relaciones internacionales. Donald Trump cierra este conflicto porque el precio de la gasolina le hace perder las elecciones del 3 de noviembre. En Estados Unidos hay un minúsculo grupo que se dedica a hablar de política. El 95-96% de la población norteamericana nunca habla de política, no le interesa la política, se interesa por la política cuando la sufre. Entonces yo tengo esta frase que la he dicho muchas veces contigo, las gasolineras votan en Estados Unidos. Y hoy el precio del galón de gasolina es insoportable, porque además genera inflación, porque obviamente cualquiera que conozca Estados Unidos sabe que la inmensa cantidad de mercaderías que se mueven por medios terrestres y saben además que los norteamericanos, aún el pobre tiene un auto y los que tienen más plata tienen más de un auto, que los centros de compra están lejanos muchas veces de donde la gente vive. En consecuencia, todos estos factores han incidido en que Trump diga, bueno, nos vamos, se acabó, gané. Porque si no dice gané, no puede vender nada para una política electoral. Ahora, más allá de lo que diga, el tema es lo que la gente cree, porque, y con esto termino, durante casi 20 días se dedicó Donald Trump a pegarle a Barack Hussein Obama por el acuerdo anterior con Irán. Acuerdo que sacó Trump a Estados Unidos del mismo en su primer mandato. Vale la pena recordarlo. Bien, ahora Barack Obama ayer ha dicho este acuerdo que Trump va a firmar va a ser mucho peor que el que firmé yo y va a tener peores resultados porque, bueno, está claro, ambos están pensando en noviembre, no en el mundo.